Gracias y saludos a la audiencia de Express News. Las noticias internacionales las iniciamos en Perú, país que se ha convertido en los últimos días en foco de protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Veamos. En Perú, las protestas antigubernamentales se extendieron este miércoles en el sur del país, donde se reportaron enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad en Cusco, mientras se mantiene el pedido de renuncia de la presidencia Dina Boluarte tras la muerte de 17 civiles y un policía en la ciudad surandina de Juliaca. Las manifestaciones reunieron a cientos de personas, gran parte de ellos campesinos llegados desde localidades del interior a las capitales de las regiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Tacna, esta última fronteriza con Chile. El último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía informó que hay 68 puestos de tránsito interrumpidos, entre los que se encuentran 14 vías nacionales, 8 regiones del país. Además de exigir la renuncia de Boluarte, exigen el cierre del Congreso. Los manifestantes piden también la convocatoria de elecciones generales y la instalación de una asamblea constituyente. El gobierno de Brasil anunció el bloqueo de los accesos a los poderes públicos en la capital, Brasilia, ante una manifestación anunciada por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, 3 días después del asalto a los edificios de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. El viceministro de Justicia, Ricardo Capelli, informó que la instalación de barreras, puestos de control y bloqueos en los accesos a la explanada de los ministerios que concentra los edificios públicos en la capital. Además, señaló que la circulación de vehículos en las avenidas adyacentes también fue interrumpida. Capelli fue designado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para comandar a las fuerzas de seguridad de Brasilia, luego de que el domingo miles de seguidores del expresidente invadieran la sede de la presidencia, el Congreso y el edificio de la Corte Suprema, rompiendo vidrios e invadiendo las oficinas de magistrados, diputados y del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del miércoles la 10ª prórroga de 30 días más del régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, con lo que el país cumplirá 11 meses con la suspensión de garantías constitucionales. El presidente Nayib Bukele solicitó la ampliación de la medida, que se aprobó originalmente a finales de marzo del año pasado tras una escalada de violencia homicida atribuida a las pandillas horas antes de su aprobación. Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron esta petición del Ejecutivo con 67 votos a favor de los 84 diputados. Según el gobierno de Nayib Bukele, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 61.300 supuestos pandilleros, pero se han liberado a más de 3.300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales. Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y los cuerpos de seguridad. La mayoría de estas denuncias son por detenciones arbitrarias y se les suman señalamientos de tortura y la muerte de más de 90 personas bajo custodia estatal. El gobierno ha optado por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban. El Tribunal Constitucional de España, protagonista de una gran crisis institucional desde hace unas semanas, eligió este miércoles nuevo presidente, un jurista próximo al gobierno de izquierdas. Próximo al Partido Socialista del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, Conde Pumpido estuvo al frente de la Fiscalía Española entre 2004 y 2011 bajo también el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional marca una especie de tregua entre el gobierno de izquierdas y la oposición de derechas en la batalla por el control del Poder Judicial. La principal consecuencia de este enfrentamiento es el bloqueo desde hace 4 años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano encargado de nombrar a la mayoría de los jueces. El jefe de la firma militar privada rusa Wagner dijo este miércoles que sus fuerzas habían logrado la liberación completa de la ciudad de Soledar, en el este de Ucrania, matando a unos 500 soldados pro-ucranianos.
Minutos antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se había burlado de las afirmaciones rusas anteriores de controlar parte de la ciudad y dijo que los combates continuaban. Rusia nombró como jefe del Estado Mayor General a Valery Germanisov para supervisar la campaña militar en Ucrania en la reorganización de su liderazgo militar en la zona. El funcionario ha enfrentado fuertes críticas de los blogueros militares de línea dura de Rusia por los múltiples reveses en el campo de batalla y el fracaso de Moscú para asegurar la victoria de una campaña que el Kremlin esperaba que tomara poco tiempo. Los cambios están diseñados para aumentar la efectividad de las operaciones militares en Ucrania. Más de 10 meses después de una campaña en la que decenas de miles de soldados de ambos lados, así como civiles ucranianos, han muerto. Y hasta aquí las noticias internacionales de este jueves 12 de enero de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.